Les invito a estar en pie para leer en la palabra del Señor. Vamos a leer Judas, en Judas 1, 17 al 23, y el tema del mensaje, deformando el amor de Dios en los tiempos finales. Deformando el amor de Dios en los tiempos finales. Así que un título fuerte, pero vamos a ver, ¿verdad?, qué nos dice la palabra del Señor. Judas 1, 17 al 23. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Padre, te damos gracias por tu palabra. Como oraba en el primer culto, una vez más, Señor, pido tu dirección, Señor. Que guardes, Señor, cada palabra, que tu mensaje, Señor, conforme a tu intención, Señor, en este día para nuestras vidas y para aquellos que nos puedan estar viendo a través del internet, a través de la televisión. Que ese propósito, que esa intención sea cumplida y que tú me guardes, Señor, de en ninguna manera, Señor, desviarme, contaminar, Señor, el mensaje que tú quieres para la iglesia. Guárdame y cúbreme, Señor. Y mira cada vida que está aquí, Señor. Tú conoces cada corazón que está roto, cada corazón quebrantado, como decía Mari, Señor. Cada corazón destrozado. Muchos, Señor, ya hemos sido levantados por tu gracia, por tu amor y misericordia. Pero si hay algunos aquí que aún no han recibido esa gracia, que hoy, Señor, te pedimos, tú le muestres tu amor, Señor. Y que puedan rendir sus vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Esta carta, Judas, no fue escrita por Judas Iscariote. Algunos piensan eso. No. Gracias a Dios no, como dice la hermana. Sino otro Judas, que entendemos que era medio hermano del Señor Jesucristo, hermano de Santiago también, ¿verdad? Y es quien escribe esta carta. Judas Tadeo, lo conocen algunos, Judas Lebeo también, escribe esta carta. Es uno de los 5 libros que hay en la Escritura de un solo capítulo. Hay uno en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Abdías, y entonces tenemos los demás en el Nuevo Testamento, Filemón, segunda, tercera de Juan, y Judas. Y aquí, bueno, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dice? Nos dice que es necesario tener memoria, es necesario recordar lo que nos dice la palabra de Dios, lo que ha sido establecido por el fundamento de Cristo y sus apóstoles sobre el postrer de los tiempos, todo aquello que tiene que ver con los tiempos finales y lo que se está acercando. Y ese mensaje siempre tiene que estar con nosotros. Porque la palabra nos envía a llevar ese mensaje. Nos dice, recuerda este mensaje. Y no, claro, esta carta no está escrita solamente a los pastores, a los predicadores y líderes, sino a toda la iglesia. Todos tenemos que recordar ese fundamento que tiene que ver, sobre todo, ¿verdad?, con los tiempos finales. Y así como el apóstol Pablo, cuando se despedía de los líderes y pastores de la iglesia en Éfeso, allá en el capítulo 20 del libro de los Hechos, vemos que él se estaba despidiendo, pero él también les exhortaba a ellos a que no dejaran de predicar el completo consejo de Dios. Les decía, no dejen de predicar el completo
consejo de Dios. Y cuando él le decía esto a esos pastores y líderes en Éfeso, él sabía lo que implicaba, lo que esto había implicado para los apóstoles y lo que había implicado para él predicar el completo consejo de Dios. Que había implicado muchas lágrimas, había implicado pruebas y acechanzas, habría implicado prisiones y tribulaciones. Es más, allí mismo en el capítulo 20 él sabía lo que le esperaba, lo que el Espíritu Santo le estaba dirigiendo y lo que le iba a costar a él. Y ese mismo es el mismo mensaje para nosotros también. Tenemos que predicar el completo consejo de Dios. No tenemos opción a aquellos que queremos honrar a Dios y queremos honrar su palabra, aunque sabemos que eso va a implicar sufrimiento, cuanto menos que no se pueda ser señalado, ser repudiados como una iglesia intolerante, como una iglesia sin amor y todas esas cosas, simplemente porque hemos entendido que tenemos que predicar el completo consejo de Dios, que ciertamente implica el amor de Dios, pero también tenemos que predicar en contra del pecado. Y sabemos a qué se refiere Judas cuando escribe esta palabra, ¿verdad? Que viene por revelación del Señor. Y es que definitivamente, si vamos a resumir lo que va a pasar en los tiempos finales, es que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Y nosotros, cualquier cristiano que lea lo que está pasando en el mundo, que escuche lo que dice el mundo, cuando es evaluado con relación a la palabra del Señor, a los valores de Dios, a la iglesia y al Señor, sabemos que esto se está cumpliendo perfectamente. Como a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Pareciera que estamos leyendo un periódico de ayer. Así que el pastor que ama a sus ovejas no solamente les dice que Dios les ama, que nunca los va a dejar, que están completas y seguras en el Señor, que si Dios es por ti, tú eres un hijo de Dios, tú eres una oveja del Señor, pues mira, nada está contra ti, que no hay nada que pueda prevalecer contra ti, que Dios está contigo, que no te va a abandonar nunca. Eso es verdad, pero también el pastor que ama a sus ovejas también tiene que decirles que huyan del pecado, le tienes que decir que no se contaminen con el mundo, que guarden su corazón, que tengan cuidado de esos lobos rapaces que quieren engañarte y desviarte y lograr el propósito final de destruir tu vida, de destruir a la iglesia, si es que eso fuera posible. Un pastor que ama a sus ovejas también les dice, huye de las consecuencias del pecado. Por lo que eso implica para tu vida, las consecuencias del pecado en tu vida, pero también porque es una deshonra a Dios y a su gloria. Y Dios aborrece el pecado y dará justa retribución conforme a la grandeza de su santidad. El buen pastor da ese mensaje. Esta carta de Judas, uno de los temas, tiene varios temas, pero uno de los temas principales tiene que ver con el tema de la apostasía. Y encontré esto interesante. Hay dos tipos principales que podemos llamar de apostasía. Escucha bien. Primero, el alejarse, la apostasía implica el alejarse de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y caer en las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Así que uno de los tipos principales de la apostasía es cuando de esas verdades centrales, doctrinales de la Escritura, se desvían de eso, aceptando enseñanzas que son realmente herejías ante la doctrina que es verdadera y le llaman verdadera. Y así han nacido muchísimas sectas que lo que establecen y lo que dicen es totalmente contrario a la palabra de Dios, pero ellos han tenido su revelación personal y privada. Cuando la Biblia condena eso, ¿verdad? Que ninguno puede tener una revelación personal y privada. Por eso es que es importante la iglesia del Señor. Por eso es importante lo que Dios ha establecido para guardarnos y para cuidarnos como iglesia. El diseño del Señor. Segundo, el otro tipo de principal de apostasía es una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo
de Cristo. Claro, pero si tú empiezas a desviarte de las doctrinas centrales de la Escritura, vas a terminar posiblemente en un abandono y rechazo completo a la fe cristiana. Y ahí es donde el pastor se levanta. Cuidado, cuidado, porque por todos lados somos bombardeados. Por todos lados somos bombardeados. Y si hay algo que ha sido bombardeado en estos tiempos, precisamente es lo que implica y lo que es el amor de Dios. Y se dicen muchas cosas del amor de Dios, inclusive como un argumento para que de alguna manera minimizar las implicaciones del pecado, la ofensa que es a Dios el pecado y cómo el pecado destruye las vidas. Y entonces se deforma lo que es el amor de Dios. Y eso es lo que queremos estar viendo en esta tarde a través de la palabra, porque es la palabra nuestra única norma de fe. Y vamos a ver mucha Biblia hoy. Volviendo al texto de Judas que leímos, no podemos olvidar, y he dividido en esto, no podemos olvidar lo que implica los tiempos finales, donde dice que habrá burladores. Yo les digo, miren cómo está el tiempo, lo que nosotros vemos en contra de la iglesia, de los valores cristianos, del diseño de Dios para la sexualidad y todo eso, pero del matrimonio. Dice, habrán burladores. Y dice, que andan conforme a sus deseos malos, que causan divisiones. Dice, son sensuales. Ahora, esa palabra confunde, ¿verdad? Porque cuando uno escucha esa palabra sensual, lo que piensa es una connotación, ¿verdad?, sexual, erótica, pero no tiene que ver con eso realmente. Y ahí mismo te lo dice, los sensuales que no tienen al Espíritu, con E mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. O sea que los sensuales, y esa palabra lo que quiere decir es que viven por los sentidos físicos y no por fe. Se refiere a personas que no han nacido de nuevo, que viven por los sentidos que tienen, su vista, pero no los de fe. De hecho, la misma palabra que aquí es traducida en ese versículo, sensuales, es la misma palabra que en 1 Corintios 2.14 se traduce por natural. 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él se locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice 1 Corintios 2.14. Pero esa palabra natural, pero el hombre natural, es esta misma palabra que es traducida aquí, sensual. Así que se refiere a personas que no han conocido al Señor, que no tienen al Espíritu Santo. Eso con relación a los burladores. Pero también vemos en este pasaje de Judas que se les habla a los cristianos y se dice, sigan edificando sobre su santísima fe. Sigan edificando sobre su santísima fe. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios. Mira qué tremendo eso. Conservaos en el amor de Dios. No nos salgamos de ahí. Y eso es el tema que estamos compartiendo. Conservaos en el amor de Dios. Esperanza de misericordia para la vida eterna. Aleluya. Qué hermoso el mensaje para los cristianos. Pero también hay un mandato implícito en lo que nosotros como creyentes, en estos tiempos finales, considerando los tiempos finales que estamos viviendo, y no estamos estableciendo fechas aquí de cuando Cristo viene, no, pero por lo que vemos en la Escritura, cómo nos acercamos al fin con lo que dice la palabra. El mandato que se nos da aquí es a los que dudan, convencerlos. Son tres que yo creo que ustedes consideren. A los que dudan, convencerlos. Así que hay un grupo que somos nosotros los cristianos, la iglesia del Señor, llamados a convencerlos. A esos que dudan, un grupo que duda. Pero ¿qué pasa? Para tú poder convencer a alguien, para tú poder explicarle a alguien, para tú sacarlo de la duda, tú tienes que saber. Tú tienes que conocer lo que dice la palabra del Señor. Si tú no conoces lo que la palabra del Señor dice, ¿cómo tú puedes sacar de la confusión a otro? Por eso es que es tan importante, y nosotros lo repetimos aquí, hermano, hermana, lo repetimos una y otra vez, la importancia de las Escrituras. Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que nos guía, ¿verdad?
nos ilumina nuestro camino en este mundo de oscuridad. Pero si no conocemos, no podemos hacer eso. Y esta carta, como hemos dicho, es para todos, no solamente para los pastores. No son los pastores los únicos que tienen que convencer a los que dudan, ayudarlos. No, tú también. Pero para ello te tienes que preparar. Y me gusta dar aplicación práctica y rápida. Entendiendo eso, ¿ya te matriculaste en el Instituto Bíblico? O sea, porque nos quedamos como que en la teoría del mensaje, pero no aplicamos. Una pregunta sencilla. ¿Ya te matriculaste? ¿Conoces? ¿Puedes convencer a los que dudan? Sobre todo en los temas de estos tiempos finales. Dos, hay otro tipo de personas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces vemos estas otras personas que vemos que hay la posibilidad de que sean salvos. O sea, son escogidos que están ahí, pero que Dios nos manda a nosotros a arrebatarlos del fuego. O sea, nos está diciendo, mira, hay algunos que tú vas a tener que, mira, quemarte las manos. Pero si tú amas a ese que está perdido, que está lejos, mira, que está ya ahí casi en el horno. Y no para hacer una pizza bien bonita, no, sino para el fuego eterno. Dice, arrebátalos del fuego. Y hay otro más, un tercero. A otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y mira, es que la palabra es tremenda. A otros tener misericordia con temor. Entonces, cuando yo veo esas tres categorías, yo pienso que con una gran posibilidad, estos terceros son personas que no van a conocer a Dios. Posiblemente van a ser personas que van a rechazar el Evangelio de Dios, por más que les presente, por más pruebas que les muestre, por más amor que les demuestre. Simplemente no van a creer. Pero aún de esos, dice la palabra, tengan misericordia. Tengan misericordia. Ahora, no es una misericordia sin inteligencia bíblica. Es una misericordia conforme a la palabra, porque dice una misericordia con temor. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mira la expresión de la Escritura. Ámalo. Ámalo. Ejerce misericordia. ¿Qué es ejercer misericordia? Dale a él lo que no se merece. Dale a ella lo que no se merece. Eso es misericordia. Pero con temor. Aborreciendo hasta la ropa que toca las carnes de esas personas, la piel de esa persona. Porque hoy día, en lo que vemos cómo se pretende deformar la palabra de Dios, se habla del amor de Dios como si fuera una licencia para lo que sea. Y que cuando nosotros decimos no, porque Dios es amor, lo que estamos implicando es que no importa el pecado, uno puede seguir ahí porque Dios es amor. Y eso es lo que nos dice muchas veces cuando nosotros presentamos lo que la Escritura dice sobre el pecado. Y esto es tan importante y tan serio. Y el enemigo quiere deformar el amor de Dios, deformar la gracia de Dios, deformar el plan de Dios, porque el diablo, el enemigo sabe que si quita el pecado del medio y no hay arrepentimiento, no hay salvación tampoco. Y yo quiero que lean conmigo el versículo 4, donde dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ustedes ven ahí, ¿verdad? Cómo el Señor sabe todas las cosas, ¿verdad? No me quiero desviar del tema, pero Dios sigue siendo soberano y está al control de todo. Hombres impíos, y mira esta expresión, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero tomar esa expresión, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios,
Gracia lo que quiere decir es favor inmerecido. Gracia lo que quiere decir es que es un regalo. Eso es gracia. Hemos recibido el perdón de Dios no merecido, aquellos que se han arrepentido y han entregado sus vidas a Cristo. Hemos recibido el amor de Dios no merecido. Eso es gracia. Ahora, estos falsos maestros en los tiempos postreros y los tiempos finales que tergiversan las verdades de la palabra, que deforman el amor de Dios, deforman la gracia, dice, convierten en libertinaje esa gracia de nuestro Dios. Y yo quiero expresar de otra manera esa expresión que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y yo lo voy a decir de esta manera, porque es lo mismo. Otra manera de decir es decir lo siguiente: Dios es amor y Dios me ama. Y eso es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es verdad. Pero si lo que yo pretendo decir con Dios es amor y Dios me ama, es que como Dios es amor y Dios me ama, yo puedo seguir viviendo como en pecado, sin consecuencias, y aún viviendo en ese pecado, puedo contar con el respaldo de Dios. Entonces yo estoy adulterando la palabra de Dios. Yo he convertido en libertinaje la gracia de Dios. Yo he deformado lo que habla la Escritura con relación al amor de Dios. El amor de Dios, como uno de sus atributos, es puro, es santo, sin mancha y no tiene relación con el mal ni con el pecado. Ahí tienen que decir un amén. Pero, como yo los amo, yo lo voy a repetir. El amor de Dios, como uno de sus atributos, es santo, puro, sin mancha, sin relación con el mal ni el pecado. Amén. Es 100% verdad que Dios nos ama. ¿Y cuánto nos ama el Señor? Creemos que Dios ama a los pecadores redimidos. ¿Cuántos son pecadores redimidos aquí? Creemos que Dios ama a los pecadores redimidos. Creemos que Dios ama al pecador que aún no ha sido redimido. ¿Lo creemos? Creemos que Dios ama aún a aquellos que le rechazarán siempre y aún morirán en sus pecados y en condenación eterna. Yo creo que Dios los ama también. Pero también creemos que aquellos que han recibido el amor de Dios en sus vidas, son transformados por el poder de ese mismo amor. Y aunque quieran, ya no pueden vivir como vivían. Aunque quisieran. Porque han recibido ese amor y ese amor los ha inundado. El amor de Dios, la gracia, el perdón de Dios. El saber que nada ni nadie nos puede arrebatar de ese amor. Que todo pecado fue pagado por la sangre de Cristo en aquella cruz del Calvario. Los que entienden eso no pueden, aunque quieran volver atrás. Es más, ustedes conocerán testimonios de algunos que han pretendido volver atrás, pero no pueden. Porque hasta allá el amor de Dios los persigue. Tu gracia que corre tras de mí. Hermoso cántico ese, ¿verdad? La misma naturaleza de Dios, del amor de Dios, aborrece el pecado. Y como hijos de Dios, recipientes de ese amor, también nos lleva a aborrecer el pecado. Cuántas cosas, ¿verdad? El Señor va trabajando que nadie nos dice, pero el Espíritu Santo está trabajando porque es parte de su amor también. Mira lo que dice Judas 1:8. No obstante, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, los falsos maestros, dice soñadores porque tienen sus propias revelaciones, ¿verdad? Dice, mancillan, que mancillar es que contaminan, que dañan la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué clase de versículo? Cuando escucha un enemigo de la iglesia, del Señor, de su palabra, de los principios y valores cristianos, ¿no le suena esto? Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman
de Dios y las potestades superiores. Yo quiero leerles ese mismo versículo, lo pueden dejar ahí, pero lo voy a leer en una versión moderna. Escucha, dice: de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños y revelaciones, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Y eso es un claro retrato de estos falsos maestros, de estos burladores, de estos engañadores. Lo triste es que pueden hallar un oído de algún cristiano y empieza, porque como no conoce la Biblia a cabalidad, puede ser confundido y creer que ese mensaje realmente representa el amor de Dios y lo que la Biblia dice. Por eso es que es importante. Por eso es que el Señor estableció pastores, líderes, maestros, ¿verdad?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no seamos engañados. Eso está en Efesios capítulo 4. Vamos a ver lo que nos dice la palabra con relación al amor de Dios. O sea, lo que estamos hablando aquí es que el amor de Dios, si bien es infinito y absoluto, jamás y nunca el amor de Dios tolera el pecado. Jamás y nunca. De hecho, fue el pecado el que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Fue el pecado la razón por la que tuvo que Dios, siendo Dios, dejar su gloria para morir en una cruz por causa del pecado. ¿Cómo podemos dejar el pecado fuera? Claro, lo glorioso del mensaje bíblico sobre el amor de Dios es que ese amor se hizo hombre y no hay pecado que Él no pueda perdonar con su sangre para todos los que se arrepienten. No importa cuál sea tu pecado. Mira, pero mira, ¿qué pasa en aquel donde el amor de Dios se ha perfeccionado? Vamos a leer en 1 de Juan 2, del 3 al 6. Y mira qué tremendo, porque esto quien Dios utiliza para escribir esta carta es el apóstol Juan, el conocido como el apóstol, ¿verdad?, del amor, ahí que estaba cerquita del Señor. Ustedes saben. Y mira lo que él dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo quiero que ustedes vayan viendo lo que dice la palabra. ¿Están conmigo? Porque dicen otra cosa por ahí, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice la palabra. El discípulo amado, mira lo que dice, 1 Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Mira qué tremendo. Tengo que leerlo otra vez. Es más, léalo conmigo. Vamos a leerlo todos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Y mira lo que dice el próximo versículo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que ya la palabra, si está conmigo y escuchan lo que dice el mundo por ahí y los detractores de la verdad, los deformadores del amor de Dios, que pueden incluir hasta personas que se hacen llamar cristianos e iglesias, si usted está leyendo conmigo, ve que lo que dice la palabra no se alinea con lo que dicen por ahí. Tenemos otro ejemplo en el apóstol Pedro, que conoció muy bien también, experimentó el amor de Dios, lo experimentó de manera a plenitud, diría yo, lo experimentó antes de pecar cuando iba a negarlo, lo experimentó mientras estaba negándolo y lo experimentó cuando el Señor lo restaura después de haber pecado. Él conocía el amor de Dios. Y él sabía que el amor de Dios jamás implicaría tener una licencia para pecar y que eso implicaba que no había cambios en la vida.
Pero eso es lo que pretenden decir los falsos maestros hoy día, los falsos cristianos que han deformado el amor de Dios. Para decirte, Dios te ama y puedes seguir y no hay problema con tu vida, porque quieren mantenerte engañado y finalmente destruir tu vida, como vamos a ver más adelante. Pero mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, vamos a leer del 14 al 17. Palabra de Dios, palabra del Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, le dice, ustedes son hijos obedientes. Entonces, no se conformen a lo que eran antes, cuando no conocían al Señor. Versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y mira este versículo 17, donde me voy a detener un momentito. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira lo que dice aquí. Si ustedes llaman Padre, porque son hijos, ustedes llaman Padre a aquel que sin acepción de personas juzga conforme a la obra de cada cual. Ustedes que lo llaman Padre, dice, condúzcanse, vivan sus vidas, caminen en esta tierra en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? ¿Por qué peregrinación? Porque este no es nuestro hogar final, ¿verdad que sí? Somos peregrinos y extranjeros. Pero dice aquí, condúcete en temor. Y temor no es miedo. Lo que implica ahí es el temor reverente delante del Señor. En Judas también hay un versículo, de hecho, le llaman como que el versículo, muchos le llaman el versículo clave, que es el versículo 3. No lo tienes que buscar allá porque no está, pero lo voy a decir en mis propias palabras. Amados, tengo la obligación de exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe que una vez les fue dada, dice la palabra del Señor. Un mensaje completamente contrario a lo que muchas veces escuchamos por ahí, que se dice, no, la iglesia no puede decir nada, la iglesia no puede contender, mucho menos ardientemente, por la fe. Es una mentira. La misma palabra en ese capítulo de Judas, en una carta antes de Apocalipsis que nos habla sobre los tiempos finales, nos dice, no puedes callar, iglesia. Somos llamados a contender ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Ahora, quiere decir esto, entonces irnos al otro extremo también y deformar la palabra de Dios cuando entonces pretendemos ofender a las personas, escribir barbaridades a aquellos que no conocen del Señor, escribir barbaridades en Facebook, en YouTube y en otras redes sociales, escribiendo barbaridades, insultos a las personas. Que como siempre les digo, qué vergüenza me da cuando veo eso. Tampoco es eso. Y ese es el mensaje que traemos hoy también. Llamados a contender, pero a contender como el Señor nos ha mandado. Ardientemente, claro que sí, pero con amor y con respeto. De hecho, si no se ama, o sea, para tú poder respetar, tú tienes que amar. O sea, si no es así, no te va a importar. Que Dios nos ayude a hacerlo de esa manera. Ahora, Judas utiliza varios ejemplos y nos habla de las terribles consecuencias de deformar la verdad de Dios, de deformar la Escritura. Y yo voy a ver un ejemplo nada más para este día. Y quiero que lean conmigo el versículo 7 de Judas. ¿Ok? 1:7. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Así que yo quiero hablarles sobre la homosexualidad y la palabra de Dios. Y vamos a tener un PowerPoint, ¿verdad? Porque quiero que lean conmigo algunas aseveraciones. Escucha bien, no podemos obviar que la punta de lanza del enemigo en estos tiempos y en los tiempos que vendrán finales, no podemos obviar que la punta de lanza en contra de la iglesia del Señor, en contra de los pastores verdaderos, en contra de los cristianos genuinos, en contra de la palabra de Dios, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, no podemos obviar que la punta de lanza del enemigo es la deconstrucción, ¿verdad? Destrozar el diseño de Dios para la sexualidad, destruir el diseño de Dios para el matrimonio, destruir la máxima creación de Dios, que es el ser humano. Y esto es un tema muy amplio y definitivamente no vamos a abarcarlos todos, pero quiero aclarar algunos bombardeos de desinformación que el mundo nos presenta ante este tema de la homosexualidad y la palabra de Dios y la iglesia. Si estás aquí, si me estás escuchando por las redes sociales, si me estás viendo por televisión, por favor, termina el mensaje. No te vayas. Termina el mensaje. Quiero que veas el corazón de la palabra y si es posible que pueda ver el corazón mío como pastor. Y quiero que lean conmigo lo que no creemos. ¿Ok? Lo que no creemos. No creemos que hay categorías de importancia en los seres humanos. Creemos que todos fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, con una dignidad intrínseca dada por el mismo Creador. No creemos que lo que hace una persona es lo que la define. Nuestra identidad no es determinada por lo que hacemos, por lo que creemos o percibimos de nosotros mismos, o lo que otros creen o perciben de nosotros, sino por lo que verdaderamente somos en Dios o lo que verdaderamente somos fuera de Dios. No creemos que el hombre es superior a la mujer, ni creemos que la mujer es superior al hombre. Tampoco creemos que son iguales. Creemos que fueron creados distintos con ciertos roles específicos a ejecutar. No creemos que la ideología y la biología es lo mismo. No es lo mismo una idea, una percepción de algo que no se puede tocar ni palpar, que algo que puedo observar y palpar físicamente. No es lo mismo. No creemos en el machismo ni en el feminismo, realmente no creemos en la violencia ni en ninguna modalidad de maltrato, ni físico, ni verbal, ni emocional, ni sistémico, ni racial, ni de hombre a una mujer, ni de una mujer a un hombre, ni de un hombre a otro hombre, ni de una mujer a otra mujer, ni de un padre a un hijo, ni de un hijo a un padre, ni de un joven a un anciano, ni de un anciano a un joven, ni de un patrón a un empleado, etcétera, etcétera, etcétera. No creemos que ante Dios hay pecadores más grandes que otros. Todos somos pecadores. Y si no fuera por la gracia de Dios, todos tendríamos que enfrentar la condenación eterna. A los hijos de Dios les digo lo siguiente. Como hijos de Dios, creemos que nuestra identidad está en Cristo. La cruz nos da nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 5, 17. Dale ese aplauso al Rey de Gloria, si esa es tu realidad. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron aquí. Aleluya. Y así es. El sistema mundo, que dice la palabra que el príncipe de este mundo es Satanás. Y ese sistema pretende decirte a ti en estos tiempos, escucha bien, que tu identidad radica en tu preferencia sexual. Que tu preferencia sexual, eso es lo que tú eres. Por eso es que ya hay lugares en el mundo y en Estados Unidos donde cuando tú naces, en el certificado de nacimiento,
donde debería decir varón o hembra, ponen una X. Lo que están diciendo es que tú no eres nada, tú eres una X. Y que entonces cuando tú tengas una preferencia sexual, entonces tú eres alguien. Y la gente se está tragando esas mentiras. La gente se está tragando esa deformación de la verdad de Dios. La gente se lo está tragando. Y tristemente hablando, estoy aquí como pastor, porque hay cristianos que también se tragan eso. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y yo les voy a pedir que vayan conmigo. Vamos a las millas. ¿Tienen el cinturón puesto? Porque tengo que leer palabra de Dios. Porque no quiero dejarlo en mis argumentos, sino leer palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra con relación a la homosexualidad? Pero vamos a comenzar desde el principio. Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¡Qué tremendo! O sea, nos creó a su imagen. Y dice claramente que los creó varón y hembra. Eso es. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Él creó, Dios creó en su diseño perfecto un hombre y una mujer para que se complementen perfectamente entre ellos. Y uno de los propósitos principales, aún mencionados aquí, es que se puedan multiplicar. Y la única manera en que pueda haber multiplicación es entre un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre no se pueden multiplicar. Una mujer y una mujer no se pueden multiplicar. Dios creó un hombre y una mujer. Y esto es importante porque algunos pretenden decir por ahí no, que si se han encontrado que ese estudio genético, que es cierto. Antes se decía que el papel aguantaba todo lo que tú le escribieras. Ahora el internet aguanta todo lo que tú le escribas. El día que encuentren eso, que entonces una persona nace con otra identidad que no sea hombre o mujer, ese día cogemos la Biblia y la echamos en el zafacón y nos olvidamos de Cristo y de todo. Porque entonces sería una falsedad. Pero eso nunca va a pasar. Eso es la ilusión y el engaño de Satanás y del sistema mundo, que pretenden cambiar tu mente, deformar lo que es la creación, la verdad, el amor de Dios. Eso no va a pasar. Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos a leer otros versículos entonces. ¿Qué dice sobre la práctica de la homosexualidad? Vuelvo y repito, no te vayas, quédate conmigo hasta el final. Levíticos, vamos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Levíticos 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levíticos 20:13, porque dicen que la Biblia no habla. ¿Usted ha escuchado que dicen que la Biblia no habla sobre esto? ¿Sobre este pecado? ¿Lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Levítico 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el antiguo pacto, en ese gobierno teocrático del pueblo judío, la consecuencia podría ser hasta la muerte. Ya esto ha cambiado en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver ahorita. Primera de Reyes 14:24, hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí vemos una lista de pecados y empezamos a hablar de cosas importantes. El pecado de la homosexualidad no es el único pecado.
No es el pecado, no, que el pecado no. Todos los pecados es una ofensa a Dios, todos, igual. No hay diferencia ninguna. Y lo vemos aquí. Sin embargo, aquí mismo que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia en Corintios, ahí mismo él está diciendo, porque en el versículo 11, y esto eran algunos, o sea, ya el Señor los había librado, libertado de esos pecados. Pero vemos que no es un asunto solamente de los homosexuales, porque eso también es un mensaje distorsionado que podemos ver. No hay diferencia. Ante Dios ninguna. Pecado es pecado. Pero qué glorioso. Y aquí tenemos hermanos que han sido libertados también de ese pecado. Como yo fui libertado de la promiscuidad, del vicio, de las drogas, de tantas cosas. Y otros hermanos de muchas cosas. Así mismo hemos sido libertados. Aquí tenemos quienes han sido libertados. Y dan testimonio. Y se gozan. Hay un hombre que se llama, después lo pueden buscar, y tiene un ministerio y glorioso. Me hubiera gustado poder tener el video en español, pero no lo tengo. En algún momento espero compartirlo con la iglesia. Él se llama Becket Cook, ¿verdad? Así como de cocinar, Cook. Becket Cook. Qué tremendo lo que Dios ha hecho en la vida de ese hombre. Después lo pueden buscar. Pero si quieres alguno más cerca, yo le saco una cita con alguno de los hermanos que Dios ha libertado para que usted vea el testimonio de lo que Dios hace. Aleluya. Porque no estamos hablando de condenación, estamos hablando de una realidad. Que el pecado te daña, te mantiene destruido y Dios te quiere levantar. De eso que estamos hablando. Porque así es el amor de Dios. Vamos a leer en Romanos 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hermanos, miren lo que dice la Biblia. A ti que te dicen que no hay versículos que hablan de esto. Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, que quiere decir, ¿verdad?, pecados sexuales fuera del diseño del Señor, ¿verdad?, esa lujuria, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Primera de Timoteo 1, 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí lo vemos una vez más, pero también vemos el listado de los otros pecados. Pero ¿por qué lo señalo? Porque, como les he dicho, esa es la punta de lanza. Y estamos aclarando lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces estos temas no se tocan desde el púlpito. Y si tú no estás en un taller o una consejería, no te enteras. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. En el último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, un libro profético, escatológico de los tiempos finales, cuando allí se está hablando de los dos testigos, escucha bien, los dos testigos en los tiempos finales, lo que representa es la iglesia misionera, la iglesia que evangeliza. A eso se refiere los dos testigos, es una profecía. Y mira lo que dice allí en Apocalipsis 11. Vamos a leer 2 versículos. Después puedes leer con calma la historia, ¿verdad? El pasaje. Pero vamos a leer Apocalipsis 11, 7 y 8. Dice, cuando haya acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos que les dije que representa a la iglesia que está evangelizando. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo ascendió, vino el Espíritu Santo, hasta que Cristo venga. Dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, contra la iglesia, y los vencerá y los matará, que es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Cuando venga todo eso, la gran tribulación y todo eso, lo que va a pasar con la iglesia. Claro, va a sufrir unas pérdidas de batalla, pero solamente de batalla, porque la guerra está ganada por Cristo Jesús. Nosotros sabemos quién es el vencedor y con quién nosotros vamos a estar. Versículo 8 dice, y sus cadáveres, o sea, en este simbolismo que representa la iglesia, los matan, y dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y yo quiero que tú observes esto, que en sentido espiritual se llama, ¿cómo se llama? Sodoma y Egipto. ¿Casualidad? No es casualidad.
Esa es la punta de lanza en contra de la iglesia. Toda esa degeneración sexual. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. Y rápidamente, hay algunas objeciones que yo les puedo responder. Hay unos que dicen, eso es del Antiguo Testamento. Pero ya nosotros vimos y leímos versículos en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Aunque Jesucristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También el apóstol Pablo a Timoteo le dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Otra objeción, no me cites el Antiguo Testamento. Si no se aplica a todo, pues entonces no seas selectivo en lo que aplica. Una vez más, ya vimos lo que dice el Nuevo Testamento. Segundo, el Nuevo Testamento. Segundo, las leyes del Antiguo Testamento estaban divididas, o las podemos categorizar en tres. Las leyes civiles, sacerdotales y morales. Las leyes civiles, ¿verdad?, que deben ser entendidas en ese contexto de un gobierno teocrático, el gobierno de Dios, como era el pueblo judío en aquel entonces, con frecuencia era gobernada por un rey, pero era un sistema donde las escrituras y todo era utilizado como guía para la nación. Esas leyes que cayeron bajo esta categoría no son aplicables al tiempo que estamos, porque ya no estamos bajo una teocracia. Así que eso no nos aplica a nosotros, ese tipo de ley civil. Las leyes sacerdotales trataban con el sacerdocio de la tribu de Leví, el sacerdocio levítico, de Aarón, ¿verdad?, el sacerdocio arónico. Pero también eso era símbolos, la sombra de lo que había de venir, pero ya Cristo está. Así que ya eso también, ya ese sacerdocio ya no está vigente, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro sacerdote, dice en Hebreos, puede leer capítulo 7 en Hebreos, ¿verdad?, claramente. Así que aquí hay la sombra de lo que había de venir. Ahora bien, por otro lado, las leyes morales siguen vigentes. Como decía en el Antiguo Testamento, no matarás todavía. ¿Usted puede matar? No, lo que hizo Cristo fue que las elevó a la intención verdadera de cada una de esas leyes morales delante del Señor. Y ahí está el aspecto de la homosexualidad, pero ahora en el Nuevo Testamento no asociado con la pena de muerte, como en aquel gobierno teocrático. Pero considera esto, ninguno de nosotros está sin pecado. Mira, el tiempo me traiciona. Pero yo sé cómo el enemigo quiere destruir a las vidas. Y cuando el mundo quiere deformar el amor de Dios y la verdad de Dios, ¿tú sabes lo que quiere el mundo? El mundo no es que te ama ni que te quiere y que quiere que tú estés bien. El mundo, que es esclavo de Satanás, te odia y te quiere destruir. Y si puede destruirte no solamente en esta tierra, sino eternamente, ese es su deseo. Los mandamientos de Dios son dados porque Dios nos ama. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Algunas cosas en las que yo pienso cuando hablo sobre esto, ninguno de nosotros está sin pecados. Recuerdo a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y fueron allí a matarla. La ley decía, mátenla a pedradas. Y cómo el Señor ejerce su misericordia y le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque esa es la verdad. Y mira las palabras que el Señor le dice en Juan 8:11. Ni yo te condeno, pero no lo deja ahí. O sea, estos son verdades que demuestran el amor de Dios, como es bíblico. Dice, ni yo te condeno, vete. Pero después le dice, y no peques más. Dios es un Dios de amor, ama al pecador, pero aborrece ciertamente el pecado. ¿Cómo debemos tratar a una persona de la comunidad LGBT? ¿Cómo debemos tratarla? Te pregunto, ¿cómo debemos tratarla? Te voy a decir, igual que a cualquier persona que no pertenezca a la comunidad. Igual. La palabra de Dios nos manda a amar al prójimo. No te dice, ¿cuál? Todo tu prójimo. Amarlo. El estándar de la moral cristiana que encontramos en la palabra de Dios
No hay sistema moral, filosófico, religioso en este mundo que se compare a las demandas del Señor, donde te dice que ames a tu enemigo. Que si te piden algo, tú le des esto, que lo acompañes, tú venos con él. Que si te dan en una mejilla, ponle la otra. Unos principios de la palabra de Dios. Romanos 12:14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12:17, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y por ahí podemos seguir hablando. Ahora bien, yo hago una diferencia, porque hay unos activistas. Y hay muchísimos homosexuales que no están de acuerdo con la agenda LGBT. Hay muchísimos homosexuales que no quieren esa vida para un hijo de ellos. Hay muchísimos homosexuales que respetan a la iglesia de Dios, que respetan su palabra, que respetan a los ministros. Y ese es el mensaje que quiero que vean. Dios no le pasa la mano al pecado porque el pecado te destruye. Y en el Evangelio, el pecado es lo que ha hecho separación entre Dios y tu vida. Pero Dios ha provisto un camino de gracia, de misericordia, donde dice que los que se arrepienten son recibidos. Los que se arrepienten de corazón son perdonados. Y como vimos en la iglesia de Corinto, no importa tu pecado. No importa tu pecado. No hay pecado que sea tan grande o que sea más grande que la gracia de la sangre del sacrificio de Cristo. No hay pecado más grande que ese. No lo hay. No lo hay. No lo hay. No lo hay. Tú no estás tan lejos de la gracia y de la misericordia de Dios. Tú no estás tan lejos del abrazo de un padre. Y Dios nos permita hacer cristianos de esa manera.